Hola, bienvenido al canal. Soy Bea. Vamos a empezar. Vamos a hacer este ejercicio de gráficas. Dice, para determinar la densidad de un líquido se han medido distintos volúmenes de ese líquido, que posteriormente se han pesado en báscula granataria. Es decir, que una báscula que está pesando gramos. Se han obtenido los siguientes datos. Nos ponen una tabla con los datos. El primer apartado nos pide que representemos los datos en una gráfica de dispersión tomando el volumen como variable independiente. Bueno, eso es importante, por eso te he puesto aquí en la pizarra que de las dos variables tenemos una variable, de las dos magnitudes, volumen y masa, que son las dos variables que tenemos en esta tabla, y tenemos también sus unidades, el volumen está en mililitros y la masa está en gramos, pues una de ellas va a ser la variable independiente. El ejercicio nos dice que usemos el volumen como variable independiente. Entonces, por eso en volumen he puesto variable independiente, que es la variable que va en el eje de las X. Y por tanto, la masa será la variable dependiente, que es la que va en el eje de las Y. Bueno, pues entonces, para representar la gráfica vamos a empezar a verla representada en GeoGebra, aunque la puedes dibujar perfectamente en tu cuaderno poniendo de cada punto, acuérdate que los puntos tienen su valor X primero y su valor Y a continuación. Entonces, cada columna que tenemos aquí en la tabla es un punto. El valor X es el de arriba, el 10, y el valor Y el de abajo. Entonces, el primer punto que tienes que representar es el 10,5. Bueno, pues vamos a verlo en GeoGebra y luego vamos a calcular también la fórmula matemática. Bueno, pues aquí está GeoGebra y lo primero que tienes que hacer es ir aquí a la izquierda a esta tecla que pone tabla, ¿vale? Y entonces aquí en la tabla vamos a poner esa tabla que nos da el ejercicio. En la columna de las X de la variable independiente empezamos poniendo los valores que tenemos para el volumen. Y entonces, pues son 10, 20, 30, 40 y 50. Bueno, ahora nos vamos aquí a este cuadrado de aquí, pinchamos y vamos poniendo los valores que tiene la variable dependiente, es decir, la masa. Entonces van a ser 10,5, porque la coma aquí la tenemos que poner como un punto. Y ya automáticamente nos ha aparecido que es el eje de las Y. Vale, pues ahora seguimos poniendo los demás. Serían el 21,0, sería el 31,5, el 42 y el 52,5. Vale. Bien, no estamos viendo los puntos representados porque como empezarían en el valor 10, 10,5 se encuentran más arriba de lo que vemos. Entonces tenemos que arrastrar. Aquí pinchamos y con el botón izquierdo del ratón arrastramos y hasta que aparecen los puntos. Solo veo uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque los demás están todavía más arriba y no se ven. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí en la lupa le doy a alejar para que así me vaya haciendo los ejes. Eso, como si hiciese zoom, en vez de ampliar, reducir, y entonces así ya puedo visualizar todos los puntos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues lo que nos pide el ejercicio es la ecuación matemática de la recta que forman estos puntos. Bueno, pues para eso lo que hacemos es nos vamos a herramientas y en ajuste lineal, en este botón, pinchamos y nos sale un mensaje que dice selecciona varios puntos o lista de puntos. Bueno, para seleccionar esos puntos lo que hacemos es pinchamos y con el botón izquierdo del ratón los seleccionamos. Y al soltar ya automáticamente aparece la recta. Bueno, pues ya tenemos entonces la recta. Bien, ahora su ecuación matemática, para verla tenemos que ir al primer botón que pone álgebra y al pinchar aquí nos aparece que la ecuación de esta recta es y igual a 1,05x. Bueno, pues entonces la voy a escribir en la pizarra
Y ahora te voy a decir cómo calcularla en la libreta, porque claro, con GeoGebra no la hemos tenido que calcular, el programa ya nos lo da automáticamente, pero si lo hubiésemos tenido que calcular a partir de la representación de los puntos, ¿cómo lo habríamos calculado? Bueno, pues de la siguiente manera. La ecuación de una recta, mira, aquí te lo he puesto, tiene la fórmula y igual a mx más n. M es la pendiente y n es la ordenada en el origen. También aparece a veces como y igual a x más b. Bueno, pero sería exactamente lo mismo, con diferentes letras, pero todo exactamente corresponde a lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos entonces con esto? Pues lo que hacemos es, tenemos que calcular m y tenemos que calcular n. Es decir, para tener la ecuación de la recta necesitamos el valor de m y el valor de n, que van a ser números, porque la y la x siempre van a aparecer como y x en la fórmula. Bueno, pues entonces, ¿cómo calculamos la m? Pues para calcular la m tenemos una fórmula. La fórmula es y2 menos y1 partido por x2 menos x1. ¿Y qué son todas estas letras? Bueno, pues si cogemos dos de los puntos, es decir, dos columnas de la tabla, la primera columna corresponde a un punto que sería el punto 10, 10,5. Y el segundo punto sería el 20, 21. ¿Vale? Esos son los puntos que los puedes ver aquí también en GeoGebra. Mira. Por ejemplo, el primero de ellos es el 10, 10,5 y el segundo sería el 20, 21. Entonces, con esos dos primeros puntos, si les llamamos x1 y 1 y x2 y 2, entonces ya sabemos cuál es el valor de cada una de estas letras que pusimos en la fórmula de la pendiente. ¿Vale? Pues entonces vamos a identificarlas. Y2 es 21 y lo vamos escribiendo en la fórmula 21 menos Y1 es 10,5. Y ahora vamos con las X. X2 es 20 y X1 es 10. Bueno, lo único que nos queda por hacer es esta operación, 21 menos 10,5 y entonces nos da 10,5 y 20 menos 10 que nos da 10 y si dividimos nos da 1,05. Pues ese valor es el valor de la pendiente y si te fijas es el que aparece en la fórmula que nos ha dado GeoGebra exactamente, claro, aquí en la M porque es lo que hemos hallado. Lo que nos falta por hallar ahora es la n. Bueno, si te fijas en la fórmula de GeoGebra no nos aparece nada sumado o restado. Eso es porque al calcular la n nos ha dado 0, nos va a dar 0. Cuando eso ocurre la fórmula matemática se queda mucho más simplificada. Pero si la n te diese cualquier otro número distinto de 0, pues simplemente iría aquí sumado si es positivo o restado si es negativo. Bueno, pues entonces vamos a calcular la n para demostrar que da 0. Bueno, pues la n la calculamos una vez que tenemos la m, lo que hacemos es, con la fórmula general y igual a mx más n, podemos poner donde está la m, ponemos el valor que hemos calculado, que es 1,05, y donde están la y la x, sustituimos por cualquiera de los puntos que nos dan en la tabla, el que queramos, todos nos valen, con todos ellos nos va a dar el mismo valor de n. Entonces voy a coger, por ejemplo, el 2021, ¿vale? Que no tiene números decimales y así es más sencillo. Vale, pues entonces la variable dependiente sería el 21. La m sería 1,05 y la x, que corresponde a ese punto, es 20. Y con esto puedo calcular cuánto es la n. Entonces, el 21 lo dejamos de este lado, 1,05 lo tenemos que multiplicar por 20. Al multiplicarlo por 20, esto nos da 21. Y cuando ese 21 pasa restando para el otro lado, nos da 0. Entonces, n es igual a 0. Entonces, siempre que la n nos dé 0, la fórmula que teníamos se va a quedar simplificada a y igual a mx.
¿vale? Como es este caso. Bueno, y por último nos queda el apartado C y D del ejercicio. En el apartado C nos dice, calcula la masa que tendrán 100 mililitros de este líquido. Bueno, como 100 mililitros es volumen, entonces decíamos que el volumen era eje de las X. Entonces, en la fórmula que hemos hallado, esta de aquí, tenemos que sustituir la X por el valor que nos dan, 100 mililitros. Bueno, pues entonces lo que hacemos es, ponemos que I es igual a 1,05 por 100 y al multiplicarlo nos queda 105 mililitros. Vale, entonces, nos queda gramos, 105 gramos, ¿vale? Estamos hallando I. Vale, entonces ya tenemos el apartado C. Calcula la masa que tendrán 100 mililitros de este líquido. Bueno, y por último el apartado D dice, calcula el volumen que ocuparán 5 gramos de este líquido. Vale, ahora nos están dando 5 gramos. 5 gramos es masa. La masa es la que está en el eje de las Y. Entonces ahora, en esa misma fórmula, lo que tenemos que hacer es sustituir la I por 5. ¿Vale? Entonces, lo voy a poner aquí a la derecha para que lo veas bien. Pues ponemos la fórmula otra vez, I igual a 1,05x. Entonces ahora lo que nos dicen es, calcula el volumen que ocuparán 5 gramos. En la I ponemos 5, tenemos el 1,05 y ahora lo que tenemos que calcular es la X. Como el 1,05 está multiplicando la X, pasa al otro lado dividiendo. Es decir, que la X nos va a quedar 5 entre 1,05. Y el resultado que nos da es 4,76. Y como la X eran mililitros, pues mililitros. Bueno, pues mucha suerte con las gráficas y ya ves que con GeoGebra va a ser todo mucho más sencillo.